quiénes son estos operadores que tratan en muchos casos engañarnos y que nosotros no debemos dejarnos no timar por ello, porque definitivamente me imagino que la inversión que cada uno de nosotros hacemos con la intención de seguir aprendiendo es muy valiosa y eso siempre tiene que salir hacia adelante. En ITEC, como ya lo dijo Jonathan, no llamamos ni damos mensajes de esa manera y tratamos de hacer siempre las cosas de la manera más transparente posible. Y así es que nosotros como docentes, no como futuros docentes también, nos venimos formando para hacer las cosas de manera correcta. También estamos en la penúltima clase y los invito también a que, y refuerzo este mensaje de Jonathan en que todos podamos también buscar nuestra certificación, ¿no? Porque eso demuestra, o por lo menos es un certificado a todo el aprendizaje que nosotros hemos ido recibiendo durante este tiempo. Así es que, sin más que decir, vamos, profesores, hay que seguir movilizándose, el aprendizaje es necesario y también la certificación nuestra en todo momento. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar inmediatamente con el tema. Hoy tenemos un tema un poquito largo, un poquito denso, así es que quiero de que todos ustedes estén conmigo en este momento y que asimismo puedan seguirme, puedan ir respondiendo y participando a través del chat. Eso es necesario, profesores, porque ya nosotros tenemos que seguir siempre hacia adelante. Hoy tenemos un tema, ¿no? Sobre la evaluación y retroalimentación. Pero antes de pasar a hablar sobre la retroalimentación y evaluación, es necesario tener en cuenta nuestros acuerdos de convivencia, que en esta oportunidad los paso rápido, optimicemos el tiempo, profesores, es crucial porque si no, no vamos a poder acabar. Hay que respetarnos todos y en todo momento y también participar activamente durante toda la clase. Este último es lo que más les pido, ¿no? ¿Por qué? Porque esta clase se construye a partir de todo lo que ustedes puedan decir, de todos los aportes que ustedes puedan estar incorporando durante el desarrollo de esta clase. Así es que, por favor, participemos, preguntemos por el chat, no por el audio, porque si no, como somos tantos, no vamos a poder acabar en el tiempo establecido. Sí, buenas noches, Inés. Entonces, continuamos y ahora vamos por la meta de la sesión, profesores. La meta de la sesión de hoy es que ustedes van a identificar estrategias de evaluación y retroalimentación efectivas para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Esta meta es tan importante en nuestra práctica docente, nuestra práctica diaria, porque la evaluación y la retroalimentación tiene que ser constante. No hay momento durante toda la clase, ¿no?, en que un docente no pueda dejar de evaluar a sus estudiantes y retroalimentar. Y por ello nos vamos a centrar hoy en un tipo de evaluación exclusiva, ¿ya? Que no necesariamente es aquella que hacemos con los exámenes, que muchas veces estamos presentándole a los estudiantes para que desarrollen, para comprobar si aprendieron o memorizaron las cosas. Ese no es, y creo que ustedes ya se han dado cuenta, esa no es la idea de evaluación que tenemos aquí, sino es la evaluación formativa que permite respetar el proceso de nuestros estudiantes, que permite de que nosotros podamos entender los niveles en el que cada uno se encuentra y asimismo poder comprender qué es lo que cada uno de ellos necesita para lograr las metas de aprendizaje propuestas. Por esa razón, me surgen dos preguntas y quiero que me las respondan por el chat. La primera pregunta, profesores, es ¿cuáles son los criterios que tú utilizas para evaluar el aprendizaje de los estudiantes? Ojo, no estoy diciendo qué instrumentos, estoy preguntando qué criterios utilizas para evaluar el aprendizaje de tus estudiantes. ¿Y de qué manera crees que la retroalimentación puede mejorar el aprendizaje de tus estudiantes? Les doy 2 minutos, ¿sí? 2 minutos para poder responder a esta pregunta. ¿Ok? Comenzamos. Mientras ustedes van, voy a buscar acá algo para hacer más interactivo esto, ¿sí? Un temporizador. Muy bien. 2 minutos.
Todas las respuestas por el chat. Nos queda un poco menos de un minuto y solamente son algunas personas que han respondido. Ahí están las preguntas. Quedan 30 segundos. $15. 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Ya se me acabó, me ganó la alarma. Muy bien, entonces, ya que hemos culminado con el tiempo, voy a leer esas respuestas que ustedes me han podido brindar en este momento. ¿Qué criterios, cuáles son los criterios que usas para poder evaluar el aprendizaje de tus alumnos? Acá José me dice, bueno, uso exámenes, tareas, preguntas en clase y creo que la retroalimentación motiva al estudiante, pues sabe qué aprendió o bien que debe reforzar la materia, que debe reforzar la materia o en algo, en algún contenido. Simone dice ficha de cotejo o en el cuadro de progresión. Julie dice, los criterios deben ser claros, objetivos, medibles, observables. Ya, pero ¿qué criterios? Les menciono las características. Por acá Cindy me dice, bueno, la retroalimentación es importante porque fortalecerá el aprendizaje, recordando lo aprendido. Karen me dice, claros y concisos, ¿ok? Debe ser fácil y entendible para los estudiantes y los docentes. ¿Está bien? ¿Me parece? Que las respuestas están orientadas mucho al instrumento de evaluación que nosotros utilizamos con los estudiantes. Pero, ¿qué criterios uso para evaluar a los estudiantes? Por ejemplo, yo quiero evaluar en mi estudiante de que él pueda, sí, escuchemos todos, de que él pueda demostrar cierta habilidad dentro de su equipo, por ejemplo, de que pueda integrarse a los demás, de que pueda trabajar colaborativamente. Yo quiero que entre criterios de evaluación que uso para mis estudiantes es de que él pueda cumplir a cabalidad la rúbrica que tiene, ¿no? La rúbrica que yo le presento. Porque de esa manera, teniendo en cuenta este criterio, o si puede cumplir la rúbrica o puede cumplir con la lista de cotejo, me va a facilitar a mí el trabajo como docente porque puedo entender de que él está logrando esas habilidades. Y entonces, hay que entender que cuando yo hablo como criterios para evaluar al estudiante son las tareas y los exámenes, eso no te dice a ti de que tu estudiante está logrando las capacidades y está logrando las habilidades que tiene que lograr. Solo te dice que está memorizando. ¿Ok? Les cuento. Yo soy observador pedagógico y tenía un profesor que estaba muy feliz porque su estudiante sabía mucho de contenidos.
Y él se sentía bastante orgulloso con el estudiante porque el estudiante repetía y decía y recordaba y memorizaba todos los contenidos posibles habidos y por haber. Y era muy bueno. Era muy buena el estudiante con respecto a esta habilidad y capacidad que había desarrollado. Pero, ¿saben? Por ejemplo, en comunicación, en el área de comunicación, no basta solamente memorizar los conceptos. Debo saber usar los conceptos. Y si mi estudiante no sabe usar los conceptos, y se lo tuve que decir al profesor, entonces simplemente está en un primer nivel, solo tiene logrado una capacidad y nada más, porque la niña no tenía la capacidad de poder inferir e interpretar información, no podía dar juicios u opiniones argumentadas en relación a diversos temas, solo podía memorizar. Entonces, cuando yo evalúe a mis estudiantes, debo tener criterios claros con respecto a lo que quiero que ellos hagan. Por eso se llaman criterios de evaluación, no criterios de calificación. ¿Ok? Eso tengámoslo clarísimo. Mm. Por eso, jóvenes, ante estas situaciones, nosotros o profesores tengamos muy en cuenta eso. Criterios de evaluación. Por ejemplo, yo quiero que mi estudiante dibuje, ¿no? O elabore, por ejemplo, para los quienes estudian o enseñan carpintería, tal vez. Quiero que ellos hagan una cazuela, ¿no? A partir del tallado de la madera. ¿Cómo puedo evaluar a un estudiante que está aprendiendo el tallado de la madera con un examen? ¿Cierto? ¿Cómo puedo evaluar a un estudiante sobre cómo hacer un tallado en madera con preguntas en clase? ¿Sería preciso, sería pertinente hacer exámenes en este tipo de clases? ¿Qué me dicen ustedes, profesores? ¿Sería pertinente? ¿Sí o no? Un examen sobre el tallado de madera. ¿Sería pertinente hacerlo? ¿Qué me dicen? Quiero respuestas. ¿Nadie? ¿Sí o no? Acá la pregunta es sencilla. ¿Es pertinente de que yo elabore un examen escrito a un estudiante que estudia carpintería? Definitivamente que no. Es pertinente que, que un profesor de comunicación que intenta que sus estudiantes elaboren una carta o un texto argumentativo, le dé un examen escrito para que el estudiante describa cuáles son las partes de la carta. ¿Es pertinente eso? Para que defina qué es una carta. ¿Sí, seguros? ¿O será mejor de que el estudiante elabore la carta para que pueda conocerla? Es distinto. Por eso debo tener criterios claros. Lo correcto es que lo elabore, que el estudiante me demuestre que sabe hacer lo que yo le enseñé. Para saber, ustedes recordarán en sus tiempos, en nuestros tiempos, cuando era la clase de la carta, la clase de la solicitud, te enseñaban toda la estructura, que aquí va esto, que aquí va aquello, que aquí va la firma, el contenido, el cuerpo de despedida, la formalidad, y solamente te enseñaban la parte, o sea, la estructura, los elementos, y luego cuando el profesor terminaba de decirte eso, te decía, ahora tú elabora la solicitud pidiendo tal cosa. Yo no estaba, pero solo sé las partes, o sea, nunca me han enseñado a hacer una solicitud. He ahí la dificultad. Entonces debemos tener criterios claros. Si yo enseño el tallado de madera, mi estudiante necesita del profesor al lado para poder retroalimentarlo. Porque el profesor, que es un experto tallando madera,
le va a poder indicar y decir cómo usar adecuadamente los diversos materiales, pinzas o lo que sea para que el tallado salga correcto, porque si no, no va a salir bien. ¿Ok? De igual manera, en la elaboración de la carta, de la solicitud, del texto argumentativo, del ensayo, necesita el estudiante del profesor para que le indique cómo plantear los argumentos, cómo redactar adecuadamente estos tipos de documentos. No en un examen escrito de que, ¿qué es la carta? Menciona los elementos de la carta o las partes de la carta. Dime para qué sirve la carta. Eso no te ayuda. Yo demuestro mi aprendizaje sabiendo, haciendo, demostrando que sé. Por eso los criterios de evaluación tienen que ser claros y por eso que el profesor debe tener claro qué criterios de evaluación debe utilizar para su estudiante. Hasta aquí. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Quiero que me manden un conito si se me está entendiendo. Gracias, Romina, Rosa, José. Muy bien, entonces, teniendo en cuenta eso, pasamos al siguiente slide. Y esto nos lleva justamente a qué es la evaluación de los aprendizajes. La evaluación de los aprendizajes, profesores, es un proceso integral que busca medir, valorar y comprender el progreso del estudiante y los logros de los estudiantes en relación a los objetivos de aprendizaje, con el fin de mejorar la enseñanza, el aprendizaje y la toma de decisiones educativas. Ahora, sabemos nosotros que existen muchas formas de evaluación. En esta clase me quiero centrar exclusivamente en una, que es pero antes de centrarme, tenemos los tipos de evaluación. Por ejemplo, tengo la evaluación diagnóstica, que es justamente la primera que se hace para conocer la situación en la cual se encuentran los estudiantes cuando yo los recibo. La evaluación en el proceso formativo, diseñado para la práctica y la retroalimentación, lo que hoy vamos a ver y que es justamente lo que buscamos actualmente eh, en el modelo educativo peruano. Tenemos la evaluación sumativa, que también que se da acá en Perú, y su objetivo es evaluar los niveles al finalizar un periodo de enseñanza, que mayormente sirve para hacer cortes en determinados tiempos para saber cuánto ha aprendido mi estudiante en determinado tiempo, para saber cuánto ha logrado con respecto a su grado y a las metas de aprendizaje. Tengo la evaluación confirmativa. En este caso, no, su finalidad es confirmar si la eficacia de la enseñanza del maestro, la no referenciada que compara el rendimiento de los estudiantes contra las normas medias fijas, los estándares, ¿sí? Tengo los criterios de referencia que evalúa el conjunto de conocimientos y habilidades específicas. Y por último, nos compara la ipsativa que compara el rendimiento de los estudiantes contra un rendimiento anterior. Acá podemos también mencionar las pruebas internacionales que se mencionan, de cómo es el progreso, las caídas y las subidas del aprendizaje de nuestros estudiantes. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, sí, como les decía, nosotros nos vamos a centrar en este tipo de evaluación, la evaluación formativa. ¿Y por qué la evaluación formativa? En el Currículo Nacional de Educación Básica, en el Ministerio de Educación, se señala que, de acuerdo, que se plantea un enfoque formativo en la evaluación de los aprendizajes. Ya no es sumativo como antes, ¿ok? Los colegios pre no deberían existir, porque ellos evalúan sumativamente. Ellos consideran de que mientras más conocimiento tiene el estudiante, más inteligente es, y eso no es así. La evaluación formativa es un proceso sistemático en el que se recoge y se valora información relevante acerca del nivel de desarrollo de las competencias de cada estudiante, con el fin de contribuir oportunamente a su aprendizaje, a que él mejore en su aprendizaje. Eso quiere decir que ahora que comienzan las clases, ustedes van a recibir a sus estudiantes con un nivel
de aprendizaje, con un nivel de conocimiento, con un nivel de habilidades que seguramente va a ser muy similar para todos. ¿Ok? Y tu objetivo al finalizar el año escolar 2025 es de que del nivel donde ellos se encuentran puedan llegar al objetivo de fin de año. Y tú como profesor eres responsable. Pero no eres el responsable, o no, mejor dicho, no eres el responsable para que cada cierto tiempo tú le estés dando un examen escrito y escrito y escrito y escrito y escrito, y si responde bien, genial, y si responde mal, lo condeno. No, porque la evaluación formativa, ¿sí? Busca que el estudiante cumpla todas las competencias planteadas, porque él tiene que mejorar. Tú lo encuentras en tal nivel y tienes que buscar, tienes que lograr de que él llegue al punto esperado. Si bien es cierto, algunos se van a quedar a medio del camino, otros van a subir un poquito más, otros van a lograr las metas. Lo ideal es que todos lleguen al mismo punto al finalizar el año. Por eso es formativo, porque el docente va a estar ahí ayudando, apoyando, retroalimentando, andamiando, valorando, dando a conocer sus logros y oportunidades de mejora para que él pueda alcanzar esas metas. Y por esa razón es que la evaluación formativa, ¿no? Requiere de un diagnóstico que permite conocer el punto de partida de los estudiantes, identificar fortalezas y debilidades, diseñar con estrategias adecuadas de enseñanza. Se hace un seguimiento, se monitorea el progreso del estudiante para que sepamos de que está logrando los aprendizajes que él se ha planteado. Profesores, tengamos en cuenta eso. Se hace un seguimiento. Hacer seguimiento no es que te evalúo a fines de marzo, te evalúo a fines de abril, te evalúo a fines de mayo, te evalúo a fines de junio, y si en todas esas evaluaciones saliste mal, te desapruebo, porque tú eres el responsable de tu aprendizaje. Eso no es evaluar formativamente. Si yo ya tengo un diagnóstico y sé la situación en cómo se encuentra mi estudiante, el trabajo es mío para que él pueda ir mejorando progresivamente a lo largo del año y a lo largo de los días, las semanas y los meses. La evaluación formativa, profesores, establecen los criterios de desempeños esperados, sirviendo como guía para evaluar el logro de los objetivos educativos. ¿Sí? Permite conocer aquellos conocimientos mínimos que se debe alcanzar el estudiante en cada ciclo. ¿Sí? El desempeño que cada uno debe tener. El desempeño básico alcanzable. Promueve la innovación porque permite que el profesor se empape de estrategias de enseñanza de acuerdo a la situación y al contexto en el cual él se encuentra, porque no todos los años tenemos los mismos estudiantes y definitivamente no todos los años puedo enseñar de la misma manera con el mismo plan de clases a mis estudiantes. No seamos de los profesores que solamente le cambiamos la fecha y presento porque me es más sencillo. Por eso debemos planificar. Tiene en cuenta las competencias porque busca formar a los estudiantes en habilidades y conocimientos pertinentes para su vida personal y profesional. Promueve la metacognición, ¿sí? Sobre el propio proceso de aprendizaje de ellos y finalmente emplea un conjunto de estrategias, métodos y técnicas pedagógicas que permiten la planificación, que permiten la organización docente, que permiten una enseñanza adecuada, el fortalecimiento de con los conocimientos, el fortalecimiento de las habilidades, ¿no? Tanto para el docente y sobre todo para el estudiante. Eso es lo que conlleva
la evaluación formativa. Ahora, hay que tener en cuenta de que para que nosotros evaluemos de manera formativa, tenemos instrumentos de evaluación. Sí, hay instrumentos de evaluación. Y acá sí coincido con algunas de las cosas que ustedes mencionaron hace un momento. Por ejemplo, mencionó los cuestionarios, ¿no? Preguntas estructuradas para recopilar información sobre conocimientos, actitudes y habilidades, que es justamente algo que me lo dijeron ayer, ¿no? Las pruebas. Genial. Las rúbricas de evaluación es otro tipo de instrumento de evaluación, ¿ok? Que detallan y especifican los criterios y estándares para evaluar el desempeño de los estudiantes. Cuando les hablaba hace un momento sobre una clase de carpintería o sobre cómo elaborar un texto argumentativo o un ensayo, se requiere rúbricas específicas para que el estudiante sepa qué es lo que espera su docente de él y pueda hacerlo tal y cual a las exigencias y a los objetivos y a las metas de clase de ese día. Otro instrumento son los diarios de clase o los diarios de aprendizaje, que permiten a los estudiantes reflexionar sobre su propio aprendizaje y progreso. Los formularios de observación, que son instrumentos que permiten al docente observar y evaluar el comportamiento y desempeño de los estudiantes en el aula. Y los portafolios, ¿no? Que son recopilaciones de trabajos y proyectos realizados, ¿ok? Por sus estudiantes durante un periodo determinado y que permiten evaluar su progreso y sus logros. Pregunto, además de lo que ustedes ven acá, profesores, ¿qué otros instrumentos de evaluación ustedes emplean en sus aulas? A ver, ¿quién quiere compartir por el chat? ¿Qué otros instrumentos de evaluación ustedes emplean en sus aulas? ¿Algunos se anima? ¿Quién escribe? Rocío, tal vez Susana Seña, Romina Limón, Raquel Ferro, Jonathan Puescas, Ludi Malpartida, Cecilia Benítez, Hernán Alberto, Inés López. ¿Otros instrumentos de evaluación ustedes emplean en sus clases? ¿O somos profesores solamente de exámenes? ¿Qué me dicen? ¿Emplean otros distintos? ¿Alguien quisiera responder? Exposiciones, pero para las exposiciones, José, nosotros usamos las rúbricas, ¿ok? ¿Por qué? Porque para que tus estudiantes puedan exponer, yo uso rúbricas para evaluar. ¿Qué quiero evaluar en sus exposiciones? Ah, muy bien, Cindy. La lista de cotejo. Excelente. Muy bien. Las fichas de trabajo, el mapa de calor. Muy bien, Darlene. Excelente. Usamos otros instrumentos de evaluación, que son instrumentos de evaluación formativa y que nos permiten conocer qué tanto han logrado nuestros estudiantes. ¿Ok? El registro anecdotario también me sirve. ¿Ok? Si es que no lo han escuchado, se los digo, donde voy a registrar, aunque es un trabajo un poco más tedioso, de cuál es el progreso y el avance de mi estudiante a lo largo de cada una de las clases. Bien, muy bien, perfecto. Continuemos entonces. Entonces, ya que conocemos otros instrumentos de evaluación, por acá veo un mensaje más, el cuaderno de campo. Perfecto, Darlene. Por supuesto. Bien. Entonces, ya que sabemos y hemos conocido sobre cómo evaluar de manera formativa y ustedes han agregado algo más, entonces nos corresponde hablar sobre la retroalimentación, porque la evaluación formativa y la retroalimentación están caminando siempre de la mano. ¿En qué consiste la retroalimentación? Consiste en devolver al estudiante información que describa sus logros o progresos en relación con los criterios de evaluación. Ahora,
¿Nosotros retroalimentamos a los estudiantes? Tal vez sí, tal vez no. ¿Cómo retroalimentamos? Esa es mi pregunta. Le digo, esto está mal, esto está bien, esto está mal, esto está bien, esto corrige, no me gusta, vuelvo a hacer. Si hago eso como retroalimentación, no estoy retroalimentando. Ténganlo clarísimo. ¿Ok? Si soy el profe que le encanta marcar el cuaderno y el trabajo de los estudiantes con lapicero rojo, encerrando en círculos todo lo que se equivocó, no estoy haciendo bien. ¿Ok? Eso no es retroalimentar. Y todavía hay quienes lo hacen grande y marcan la hoja con fuerza como para que se sienta la frustración del docente en ese momento. Eso no es retroalimentar. La retroalimentación motiva. La retroalimentación lleva a la reflexión. La retroalimentación le permite al estudiante entender que tuvo logros y que también puede seguir mejorando. Y si mi meta o si mi objetivo o si mi práctica es solamente demostrarle al estudiante en cada uno de sus trabajos que yo sé más que él y por eso le marco el cuaderno, no estoy retroalimentando correctamente. ¿Cuándo una retroalimentación es eficaz? Cuando se observa las actuaciones y o producciones del estudiante. Se identifica sus aciertos, sus errores recurrentes, los aspectos que requieren más atención y a partir de ello, asertivamente, ojo, asertivamente, se brinda información oportuna que lo lleve a reflexionar sobre dichos aspectos y la búsqueda de estrategias que permitan mejorar sus aprendizajes. Grábense estas tres palabras con respecto a la retroalimentación. Anótenlas de ser necesario. Una retroalimentación tiene que ser clara, tiene que ser precisa y tiene que ser oportuna. ¿Ok? Clara, precisa y oportuna. Si no cumple con esas tres características, entonces no estoy retroalimentando correctamente. De igual manera, ¿cómo retroalimentar en una educación a distancia? A partir de los logros y necesidades de aprendizajes identificados en las evidencias de aprendizajes. Y también cuando enseño de manera presencial y según los criterios de evaluación previstos. Por eso es que yo les pregunté al inicio, ¿qué criterios de evaluación usas con tus estudiantes? Y recuerden que los criterios de evaluación surgen de la meta, parten de la meta. Y el docente establece ese contacto con los estudiantes utilizando diversos medios de retroalimentación. ¿Ok? Bien, teniendo en cuenta este aspecto importante de la retroalimentación, entonces nos corresponde observar lo siguiente. Existen tipos de retroalimentación. Por ejemplo, la retroalimentación reflexiva o por descubrimiento. En este caso, es guiar a los estudiantes para que sean ellos quienes descubran cómo mejorar su desempeño. A ver, ustedes decidan cuál quieran, ¿sí? ¿Cuál usan más? ¿Sí? Es promover la reflexión desde su propio razonamiento para que identifiquen el origen de sus conceptos o errores. Es considerar las respuestas erróneas de los estudiantes como oportunidades de aprendizaje. Bien, ahora, la descriptiva es dar elementos de información suficientes para mejorar el trabajo de los estudiantes. Es describir los aciertos o dificultades, sugiriendo en detalle qué hacer para mejorar. Es dar mecanismos a través de estrategias para ayudar a descubrir una respuesta del estudiante. La elemental, que implica que es señalar únicamente si la respuesta o procedimiento que está desarrollando el estudiante es correcto o incorrecto, inclusive
cuando la pregunta está sesgada o no de su respuesta. Es dar una respuesta correcta o bien resolver el ejercicio. O es cuando no se da mayores herramientas para descubrir la respuesta en el estudiante, solo lo niega o la afirma. Y el incorrecto es cuando al retroalimentar se le da información errónea al estudiante, ¿ok? Es indicar que algo es correcto cuando es incorrecto o viceversa. Es cuando no se tiene preparación o seguridad o información suficiente respecto a tu conocimiento y se ocasiona confusión e incertidumbre en el estudiante. Pregunto, ¿cuál tipo de retroalimentación ustedes emplean mayormente? La verdecita, pongámosle 1. La amarilla o en mostaza, 2. La anaranjada, 3. Y la roja, 4. ¿Qué tipo de retro ustedes usan? ¿O han usado? Ya, han usado. Acá vale equivocarse porque tal vez lo hemos hecho así. Ok, Simoni, gracias. Valoro mucho tu sinceridad. Ok, José. Bien, Rosa, Joel, Juan Carlos. Ok, muy bien, Rosario, Ludi, Romina. Bien, bien. Entonces estamos entre la 1 y la 2, la 1 y la 2, la 1 y la 2. Somos reflexivos para retroalimentar a nuestros estudiantes y también somos descriptivos. Eso me parece genial. Y voy a guardarme sus respuestas, las que tienen acá en este momento, porque me va a ayudar a mí para la siguiente actividad que voy a dejarles ahora. ¿Sí? Eso lo vamos a demostrar hoy. Bien. Entonces, ¿cómo retroalimentar de manera efectiva? Primero, con comentarios específicos. Proporcionar comentarios claros y específicos sobre el trabajo o desempeño del estudiante. El trabajo, el desempeño, no a la persona. Clarísimo. Hagamos o propongamos ejemplos concretos. Proporcionar ejemplos concretos de lo que el estudiante hizo bien o el estudiante hizo mal. También las preguntas abiertas. Hacer preguntas abiertas que fomenten la reflexión y el análisis del estudiante. La retroalimentación inmediata. Proporcionar retroalimentación después de una tarea o una actividad. Considerémoslo. El uso de rúbricas para proporcionar retroalimentación clara y específica sobre los criterios de evaluación. Y por último, la autoevaluación guiada. No, es que es guiar a los estudiantes en este proceso de autoevaluación por su propio trabajo o por su propio desempeño. Esa es la manera como nosotros debemos retroalimentar a nuestros estudiantes. Y que estoy seguro que muchos de ustedes realizan ese tipo de retroalimentación. ¿Ok? Entonces, profesores, considerando eso, vamos a nuestra actividad individual. ¿En qué consiste? Les leo. ¿Sí? Van a leer el siguiente caso. Les leo el siguiente caso. El profesor Juan tiene como objetivo que sus estudiantes redacten un texto argumentativo sobre la inseguridad ciudadana en su localidad. Reconoce la importancia de realizar un seguimiento del proceso de aprendizaje de sus alumnos, por lo que entiende que es fundamental evaluarlos de manera formativa. Además, sabe que necesita proporcionar retroalimentación efectiva para que logren alcanzar esta meta educativa. Pregunta para ustedes. ¿Qué tipo de instrumento de evaluación recomendarías utilizar? ¿Y de qué manera debería el profesor brindar retroalimentación a sus estudiantes? Esto lo van a responder todos ustedes en este Padlet que les voy a compartir en este momento. Aquí está. Ahí lo van a hacer ustedes. Van a ustedes a definir, tal y cual como estaba acá, el tipo de instrumento de evaluación que van a usar o que usarían ante el caso presentado. El tipo de instrumento. Y a la vez, una vez que hayan elegido el tipo de instrumento de evaluación,
van a decir y van a escribir cómo ustedes retroalimentarían al estudiante en base a ese instrumento de evaluación. ¿De acuerdo? Como lo van a hacer en Padlet, profesores, definitivamente tengo que compartirles el enlace, como muchas veces lo he hecho. Y aquí les voy a compartir el enlace del tablero. Por favor, quiero que todos en este momento ingresen al Padlet. Por favor, todos ingresamos. Quiero que me escriban en el chat. Ya ingresé, ¿ok? Me escriben en el chat. Ya ingresé, está liberado. Todos pueden escribir. ¿Listos? ¿Me escriben, por favor? Todos me escriben. Ah, ok, excelente. Iris, José, perfecto. Solamente ellos dos han ingresado. Veo que alguien más está ingresando. Rosario ya ingresó, pero somos 55 personas. Bueno, 52, 51. ¿Dónde está todo el resto que tiene que responder? Ya ingresé, deben decirme. Ya ingresé, profesor Martín. Sí, todos ingresan, muy bien. Ok, todos ingresan. Gracias, Jonathan, por reenviar el Padlet. Ok, ya ingresé. Excelente, Simoni, Alexandra. Muy bien, Inés. Entonces, profesores, ya nosotros conocemos el Padlet. ¿Qué voy a hacer? Entonces, voy a poner acá en el signo más, repito, en el signo más, y voy a escribir mi nombre, Martín Puemape. ¿Ok? Ay, me equivoqué. Martín Puemape. ¿Está bien? Escribo mi nombre y luego escribo acá el tipo de instrumento. Por ejemplo, suponiendo, yo voy a poner lista de cotejo. ¿Ok? Ese es el instrumento que voy a utilizar yo. Y asimismo voy a poner retroalimentación, de acuerdo al caso, retroalimentación. Y acá detallo, ¿no? Así, yo retroalimentaría a los estudiantes, ¿ok? Realizando, ¿ok? Así, miren, realizando en primer lugar esto, puntos suspensivos. En segundo lugar, ¿sí? En segundo lugar, haría que, puntos suspensivos. En tercer lugar, ¿sí? Lograría, ¿no? O utilizaría puntos suspensivos. Finalmente, ¿no? Finalmente, puntos suspensivos. Y público. ¿Ok? Eso es lo que tienen que hacer. Si quieren embellecerlo, ya queda por parte de cada uno de ustedes, ¿sí? Pueden poner lista de cotejo, le pongo negrita, le pongo retroalimentación, le pongo negrita y queda. Actualizo y queda así. ¿Está bien? Pregunto, ¿se entendió cómo deben trabajarlo? Quiero que me envíen un like, un dedito arriba si se entendió cómo deben trabajarlo. Gracias, Rosario, Juan Carlos, José Ortega, Liliana, Karen. Muy bien, excelente. Dedito arriba, todo lo que... Muy bien. Entonces, como se ha entendido la indicación, ¿sí? Y luego vamos a compartir, voy a pasar a borrar, ¿sí? El mío, ya, porque yo sé que ustedes son muy hábiles, ya te tomaron pantallazo al mío, voy a eliminar el mío para que no sobrescriban acá y todos recordemos que debemos ir acá al signo más. ¿Está bien, profesores? Entonces, voy a mutearme, voy a devolver otra vez el caso para que lo lean y ya que todos estamos dentro del Padlet, podemos trabajar con toda la tranquilidad del mundo. ¿Ok? Cierro mi micro y también cerraré mi cámara. 20 minutos, 6:49, 6:50 hasta las 7:10. Comenzamos.
Nos quedan 10 minutos. Solamente veo las respuestas de 3 docentes. Nos quedan 9 minutos, por favor.
Nos quedan unos minutitos más. Sí, están interesantes sus respuestas. Las voy a compartir después. Muy bien, profesores. Entonces, vamos a ver. Leo de nuevo. El profesor Juan tiene como objetivo que sus estudiantes redacten un texto argumentativo sobre la inseguridad ciudadana en su localidad. Reconoce la importancia de realizar el seguimiento del proceso de aprendizaje de sus alumnos, por lo que entiende que es fundamental evaluarlos de manera formativa. Además, sabe que necesita proporcionar retroalimentación efectiva para que logren alcanzar esta meta educativa. ¿Qué tipo de instrumentos de evaluación recomendarías utilizar y de qué manera debería el profesor brindar retroalimentación a sus estudiantes? En este momento voy a quitar la opción de escritor, solamente voy a poner lector para que ya nadie más pueda estar escribiendo, porque si no van a aparecer muchos movimientos. Y veamos. Pregunto, antes de ir de acuerdo a la clase realizada anteriormente, ¿qué es lo que tienen cuál es el eje de esta clase? ¿Cuál es la meta de esta clase? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la habilidad que tienen que desarrollar los estudiantes? ¿Me pueden escribir en el chat, por favor, profesor? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué me dicen? ¿Qué es lo que tienen que desarrollar los estudiantes? A ver, los espero. Solamente unos segundos, porque si no se nos va a ir el tiempo. El pensamiento crítico, ya redactar un texto argumentativo. Entonces, lo que tiene que lograr el estudiante es la redacción de un texto. La excusa, de acuerdo a lo que nosotros hemos estado trabajando, la excusa es el tema, ¿ok? O sea, puedo haber tratado sobre inseguridad ciudadana, puedo haber tratado sobre contaminación ambiental, puedo haber tratado sobre la política del Perú, sobre el uso de uniformes escolares, etcétera, etcétera de cosas. Pudo haber sido cualquier el tema, pero el foco central es redactar un texto argumentativo y al redactar un texto argumentativo es porque ellos tienen que generar una opinión en relación a la inseguridad ciudadana. Teniendo en cuenta eso, profesores, veamos respuestas. Por ejemplo, dice, yo haría una escala de estimación, ¿no? Y en la escala de estimación, yo haría a la retroalimentación guiándome con la escala señalando que dentro de ella los aspectos a mejorar, como por ejemplo, redacción, ortografía, coherencia, y también elogiando las partes positivas de la carta. Ok, puedo decirle al estudiante, ya, has mejorado en la redacción, o tienes que mejorar en tu redacción, pero
¿cómo? O sea, ya, profesor, debo mejorar en la redacción, pero ¿cómo mejoro la redacción? Esa es una pregunta específica, ¿no? La ortografía, ya, con respecto a la ortografía, ¿qué reglas ortográficas necesito considerar para hacerlo bien? Cuando me habla de coherencia, ¿a qué nos referimos con coherencia? Entonces necesitamos, en este caso, José, ser más específicos con nuestra retroalimentación. Ok, y una escala de estimación, ok, o sea, está acá, o sea, tengo del 1, 2, 3, 4, 5. En tu redacción estás en 3. En tu ortografía estás en 4. En tu coherencia estás en 2. Ya, pero eso, ¿qué me dice? O sea, ¿qué implica cada escala de estimación? Eso es lo que tiene que estar definido. ¿Ok? Entonces, para la redacción de un texto, una escala de estimación no necesariamente puede ser la adecuada. Acá me dicen, yo retroalimentaría a mis estudiantes realizando en primer lugar preguntas abiertas para cerciorarme de sus conocimientos, luego daría ejemplos concretos con ejemplos concretos, hacerle un feedback de lo realizado por ellos y por último le daría una rúbrica para que ellos mismos se evalúen. Recuerda, Carmen, de que si yo retroalimento a mis estudiantes, no es para cerciorarme explícitamente o solo si tienen conocimientos en relación a la inseguridad, sino si es que ellos saben cómo escribir o redactar un texto argumentativo. Para ello, Carmen, lo que no tienes que hacer es darle la rúbrica al final. La rúbrica tiene que ser antes que ellos comiencen a escribir su texto, porque necesitan saber en base a qué deben escribir. ¿Ok? Eso es importantísimo. ¿Ya? Ahora, de otro de acá dice, para este tema de inseguridad ciudadana utilizaría la entrevista como instrumento de evaluación. ¿Ok? Orientando a los estudiantes, ¿no? A realizarlas primero a algún familiar, un vecino y finalmente a un policía serenazgo cercano a su domicilio. La retroalimentación se realizaría a través de la observación al testimonio de algunos de los entrevistados, se puede realizar y una nota de entrevista escrita, ya, pero Simoni, tus estudiantes tienen que redactar un texto argumentativo para que opinen en relación a la inseguridad ciudadana. Esto, lo que tú señalas, es para que se puedan documentar, pero a partir de esa documentación, ellos deben escribir el texto argumentativo. Entonces, no estamos andamiando al estudiante para que consiga más información, para que pueda tener una idea más clara de qué es lo que podría escribir o para ayudarle a generar una idea, ¿ok? Una idea o una postura en torno a la inseguridad ciudadana, pero no lo estamos retroalimentando para que redacte el texto argumentativo. ¿Ok? Sigo. Acá tengo, yo retroalimentaría primero dándole las pautas necesarias de cómo iniciar la redacción del texto con algunos ejemplos. Esto no es retroalimentación, esto es andamiaje, ¿sí? Luego durante el proceso iría observando cómo lo van haciendo, ajá, va mejorando, ¿no? De esta manera ver si no están siguiendo las pautas, dar ejemplos concretos, ya, ahí estoy retroalimentando, Iris, ¿sí? Según lo observado, para que corrijan y mejoren. Y me acercaría a cada estudiante donde vi la dificultad para poder guiarlo con más detalle. Bien hecho. En esa segunda parte, Iris, lo has hecho muy bien. Excelente y aplausos para ti. ¿Ok? Sigo. Ya. Rosa Macó ya tendría una lista de verificación. Yo retroalimentaría a los estudiantes con la retroalimentación efectiva. Excelente trabajo en la estructura del texto argumentativo. Creo, Rosa, de que debemos ser más específicos con la retro que vamos a hacer con los estudiantes. Es decirme, la idea era, explícame tú cómo, o sea, qué instrumento usarías para retroalimentar ese trabajo, esta evidencia que tus estudiantes van a hacer.
Acá José me dice, yo realizaría la retroalimentación aplicando preguntas abiertas para fomentar el pensamiento crítico, ya del estudiante y a su vez reforzando algunas falencias que puedan tener sobre algún tema en especial. Pero José, Joel, tenemos el tema. El tema es inseguridad ciudadana. ¿Cuáles serían esas falencias de algún tema en especial? ¿No? Ahora, el pensamiento crítico ya está muy bien. Fomentemos el pensamiento crítico. El estudiante puede tener una opinión. Una cosa, profesores, tengamos en cuenta, es lo que yo pienso. O sea, por ejemplo, y tengamos muy en claro esto, yo pienso que la inseguridad ciudadana está desbordada en el Perú y en todo, en Lima y en todo el Perú de manera general. Y lamentablemente nuestras autoridades no hacen nada para combatirla. Eso es lo que yo pienso. Esa es mi opinión. ¿Saben cuál es el problema? O sea, yo ya generé ahí criticidad. El problema está de que yo baje lo que pienso en un papel, que organice de acuerdo a la estructura de un texto argumentativo estas ideas. Presento mi postura y luego lo desarrollo a través de argumentos. He ahí el problema, ¿sí? Y por eso que estas retros no están siendo adecuadas. Tengo esta, dice Noé, esta creo que, esta me gustó, ¿sí? Noé dice, retroalimentaría a los estudiantes realizando en primer lugar la revisión del texto si han tenido en cuenta los criterios, no, los criterios, eso quiere decir que ya entregó la rúbrica o los criterios de evaluación del texto. En segundo lugar, haría que los estudiantes vean si han tenido en cuenta los criterios establecidos. Y en tercer lugar, ¿no? Que reflexionen sobre los criterios que se han establecido, finalmente, que redacten el texto argumentativo teniendo en cuenta, bueno, esto tiene mucho, mucho criterio, pero sí te entiendo la idea. Bien, Noé, te pediría más que afines lo que has redactado, pero sí se entiende tu idea de que para poder retroalimentar al estudiante necesita conocer los criterios de evaluación para realizar este tipo de trabajo. Veamos el INES, ¿no? El trabajo de investigación y monográfico, ya, esta es una evidencia, Inés, pero esto no es un instrumento de evaluación. ¿Ok? Es una evidencia, porque un trabajo, una monografía, un trabajo de investigación se evalúa en base a una rúbrica, en base a una lista de cotejo o en base a un instrumento de evaluación que tú quieres utilizar para esa monografía. ¿Ok? Por ejemplo, dice, yo haría que los alumnos realicen la encuesta a los vecinos que formulen preguntas sobre el tema de inseguridad, ¿no? Esa pequeña investigación hará que el alumno culmine con un trabajo monográfico para ser expuesto en clase. Eso no es lo que se ha pedido. La idea, Inés, era de que ellos redacten un texto argumentativo en base a la inseguridad ciudadana. Tú le estás diciendo cómo pueden obtener información, creo que ya lo había mencionado anteriormente, pero no estás retroalimentando. Y eso, y hasta aquí nomás llego, eso es peligroso, ¿sí? Porque si nosotros ya no tenemos claro cómo retroalimentar a nuestros estudiantes, entonces tengan por seguro que ellos van a ser los perjudicados, porque no sé cómo orientarlos, no sé cómo enseñarles una retro adecuada. Si yo quiero, por ejemplo, comenzar con un texto argumentativo, lo ideal, profesores, es que yo les muestre una rúbrica de evaluación que les permita a ellos ver criterios y pautas de qué es lo que debe tener su texto argumentativo para que sea un texto argumentativo de calidad. No es correcto, ¿sí? Y siendo muy sincero, no es correcto, ¿sí? Que yo les mande investigar, que les mande hacer otro tipo de trabajo, cuando eso no es el propósito. Y eso desorienta totalmente al estudiante. ¿Ok? Acá hay uno que lo voy a mostrar, que es de Alexandra y que me gusta. Dice, ella usaría el mapa de calor. Dice, yo retroalimentaría mostrando a los estudiantes los criterios de evaluación del texto argumentativo. Excelente, Alexandra. ¿Sí? Pero no es un mapa de calor entonces. Eso es una rúbrica.
Eso debes cambiar. Mostrando los puntos sobre la coherencia del texto, el desarrollo del tema y la evaluación sobre las conclusiones del texto. Además, les haría preguntas abiertas sobre el tema y utilizaría la autoevaluación guiada para que se autoevalúen en distintos puntos del trabajo. Muy bien, Alexandra. Tu retro es correcta. El instrumento no. Es rúbrica de evaluación para un texto argumentativo. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta eso, profesores, pensemos que es altamente probable de que mis estudiantes no logren lo que yo quiero porque no los estoy retroalimentando de manera correcta. Y eso sí es peligroso, porque yo les pido A, pero los aconsejo con B, C, D, F y a veces Z. ¿Ok? Yo les pido que lo hagan blanco, pero les doy todas las pautas para que salga negro. Y eso no va a llevar a que sus estudiantes puedan lograr lo que ustedes están estableciendo. ¿Ok? Entonces, eso es una gran alerta que deben tener ustedes en cuenta, ¿no? Con respecto a la retroalimentación de los estudiantes. Bien, entonces vamos finalizando y tengo dos preguntas y ya con esto cerramos, ya para no hacer tanta tortura el día de hoy. ¿Qué instrumentos de evaluación consideras más efectivos para evaluar el aprendizaje de los estudiantes y cuáles son las estrategias de retroalimentación más efectivas para promover el aprendizaje autónomo en tus estudiantes, en mis estudiantes? Les doy 2 minutos, los leo, ¿sí? A ver, ¿qué me dicen? 2 minutos. Voy a poner mi cronómetro otra vez. 2 minutos nada más. Voy a poner temporizador online. 2 minutos porque parece que no hay respuestas. Vamos a ver. Que cargue un poquito, que cargue. Ya, 2 minutos. Ok, ya lo tengo por acá. 2 minutos. Y comenzamos. Temporizador. Ahí está el temporizador. Sí, vamos a ver cómo nos va. Y pongo otra vez las preguntas para que no se olviden. Pero va a sonar. Queda 1 minuto con 40 segundos. Queda 1 minuto con 15 segundos. Quiero esas respuestas para poder terminar. ¿Qué me dicen acá los profesores? Menos de 1 minuto. Ok, tengo una primera respuesta y todavía faltan 45 segundos. Rosario me dice, para mí todas son importantes. Su efectividad será de acuerdo a las actividades de cada grado y la dificultad. Ok, muy bien, Rosario. ¿Quién más? Además de Rosario, quedan 30 segundos. Quedan 30 segundos, profesores. Ahora quedan 20 segundos. Iris dice, las rúbricas y las listas de cotejo. ¿Ok? ¿Qué estrategias? Ejemplos concretos y retroalimentación inmediata. Fernando me dice acá, reflexiva, ¿no? La evaluación reflexiva o por descubrimiento debido a que promueve la reflexión y mejoraría al estudiante y también de lo erróneo, lo vea como una oportunidad. Muy bien, se acabó el tiempo y se acabó el tiempo. Listo. Vamos a ver por más. Noé me dice instrumentos de evaluación como observación, cuaderno de clase, etcétera. Ok, ¿y qué estrategias de retro utilizarías? Pero no, el cuaderno no es un instrumento de evaluación.
Es una evidencia, ¿sí? ¿De acuerdo? Es una evidencia que tienes tú. Joel nos dice el uso de rúbricas, ¿no? Los enfoques basados en el diálogo y la mejora progresiva. Las rúbricas, muy bien, Joel, muy bien. Y entonces, profesores, ya con estas respuestas, y espero que me sigan respondiendo ustedes más, yo les agradezco mucho por su tiempo. Espero que les haya gustado esta clase intensa, sí, pero se aprende muchísimo, sobre todo cuando la exigencia es bastante. Les agradezco un montón por estar aquí conmigo. Ahora los voy a dejar con Jonathan para que termine las actividades con ustedes. Yo les mando un fuerte abrazo y los veo el día miércoles a la misma hora y de bien temprano, ¿no? Ya para que puedan certificarse tal cual. Y de esta manera, ¿no? Podamos ya culminar satisfactoriamente estas 5 clases que teníamos programadas. Nos vemos. Hasta luego. Cuídense mucho.